a nuestros queridos hermanos de YouTube. Bienvenidos, sea donde te encuentres, en tu casa, en tu sala, en tu oficina, con tus queridos compañeros, con tu familia. Bienvenido. Esperamos que esta palabra sea de gran bendición para ti. Amén. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Excelente, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Dios nos ha regalado un día más de vida. Y si Dios nos ha regalado un día más de vida, entonces aprovechemos el día que tenemos hoy. Amén. Rápidamente quiero que cierren sus ojos. Vamos a poner este momento en manos de Dios. Y decimos: Señor Jesús, en este momento queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que si no fuera por ti, el día de hoy no estuviésemos vivos, Señor. Y tenemos muchas cosas para agradecerte. Solamente podemos decir gracias, Padre Santo. Señor, en este momento hemos adorado, hemos buscado tu presencia en la alabanza y en la oración. Señor, también te hemos honrado con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahora tenemos un espíritu, Señor, dispuesto a recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú nuevamente moviéndote sobre este lugar, Padre Santo. Que no lo veamos, Señor Jesús, como palabra de hombre, pues no es palabra de hombre, Señor, sino que realmente es una palabra que viene de parte tuya, Señor Jesús. Que haga resma en nuestra vida, que haga resma en nuestro espíritu y que realmente podamos ponerlo en práctica, porque es lo que deseas. En tu santo nombre, Jesús, te damos infinitamente gracias. Amén y amén. Ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. La enseñanza del día de hoy tiene por título Obligadas y extraacadémicas. Dígale a la persona que tiene a su lado: obligadas y extraacadémicas. Ok, cuando usted piensa en obligadas, o sobre todo cuando uno piensa en extraacadémica, ¿qué es lo primero que le viene? Nuestro tiempo estudiantil. Es decir, normalmente eso lo vemos es en la parte de la universidad. ¿Por qué? Porque normalmente primaria son materias que nosotros tenemos que ver como base. En secundaria nosotros tenemos que ver física, química, matemática, todas esas que son bases también. Sin embargo, a veces, no todo el tiempo, pero incluso en secundaria hay materias que son obligadas y hay materias que son extraacadémicas. Pero lo que normalmente se ve es obviamente en la universidad, en la parte de pregrado sobre todo. Y esto, Dios traía eso a mi mente porque yo recuerdo cuando era chamo, que estudiaba, ¿verdad? Cuando yo me inscribí en la universidad, obviamente a uno le dan lo que es un pensum de estudio. En el pensum de estudio uno ve, obviamente, si en mi caso que yo estudié administración, obviamente me salen todas las materias que yo tengo que ver para ser un licenciado en administración. Si usted, por ejemplo, se va por medicina, obviamente le aparecen todas las materias que tienen que ver con respecto a la medicina. Pero en ese pensum existen, normalmente es una hoja, ¿verdad?, donde te aparece el nombre de la materia, te aparece cuánto vale para la carrera y te dice un tipo de materia. Puede ser que sean materias obligatorias. ¿Cuáles son las materias obligatorias? Okay, son aquellas materias que son fundamentales, ¿verdad?, para uno poder graduarse. Como les expliqué, en mi caso yo soy licenciado en administración y obviamente para mí una materia obligatoria tenía que ser matemática, tenía que ser estadística, tenía que ser contabilidad de costos, presupuesto, porque se supone que yo voy a ejercer bajo ese tipo sobre esas materias, pues, por decirlo uno. Pero existen otro tipo de materias que son las extraacadémicas. Diré a la persona que tiene a su lado: las extraacadémicas. ¿Cuáles son las materias extraacadémicas? Son materias, ¿verdad?, que complementan, están ahí,
que son importantes, sí, son interesantes también, pero que están ahí es para complementar, es un refuerzo, es una ayuda, ¿verdad?, en tu tiempo de estudios universitarios. ¿Qué son las extraacadémicas? Puede ser, en mi caso, en la universidad, eran, por ejemplo, ajedrez, no sé, kung fu, o sea, cosas así de que a lo mejor era, por ejemplo, japonés, algún otro tipo de idioma, el cual no es que sea irrelevante para la materia, sí te ayuda, sí la puedes ver, las ayuda, pero obviamente el hecho de que yo, por ejemplo, no haya metido japonés en mi carrera universitaria de pregrado no quiere decir de que eso iba a ser de que yo no me graduara. Ahí había la diferencia. Entonces, cuando uno se va a graduar o cuando uno se va a inscribir, obviamente uno tiene que definir, saber cuáles son las que son obligatorias y cuáles son las que son extraacadémicas. Tú tienes que saber eso. ¿Por qué? Porque existen obviamente materias que te van a llevar de una manera más directa hasta tu meta, que es la graduación, y hay otras que sí te van a complementar lo que son tus estudios. Sí te puede ayudar, te da interés, te da, por ejemplo, más capacitación. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, veas muchas extras académicas no quiere decir que entonces eso te acerque a tu título universitario. Sí entendemos esa parte de lo que son las obligatorias en la parte de la universidad y en la parte extraacadémica. Entonces, así como existe en la universidad, también nosotros podemos verlas en la vida del ser humano normalmente. Existen, ¿verdad?, actividades, existen tareas, existen responsabilidades que nosotros tenemos que asumir que son obligatorias de nosotros. Pero así como hay obligatorias, también existen otras tareas, existen otras cosas que son un plus a lo que nosotros deberíamos hacer. Y yo recuerdo en la universidad de que, por ejemplo, estábamos en el quinto, sexto semestre y en la universidad ciertamente tú tienes que cumplir todas las materias obligatorias y de las materias que son selectivas o complementarias o extraacadémicas, tú tienes que hacer por lo menos, no es que te van a pedir un número específico de materia, pero sí como que tengas algunas nociones en cuanto a las unidades de crédito. Y yo conocí amigos que resulta de que cuando al momento de graduarse, resulta de que ellos estaban full, un poco de unidades de crédito, pero eran extraacadémicas. Que ellos no sabían que, ok, sí, resulta de que no, sí, yo sé, yo metí alemán, metí chino, metí, no sé, kung fu, metí ajedrez. Hay gente que incluso se decepcionaba porque pensaba, yo no sé si ustedes han escuchado el juego de truco en cartas. ¿Quién ha jugado truco aquí? ¿Quiénes han escuchado de eso? En la universidad se ve mucho y hay gente que estaba decepcionada porque pensaba que truco era una extraacadémica y iban a la universidad incluso a jugar truco. Pero al momento de realmente hacer una conciliación, al momento de tú saber, ok, para ver qué materias me faltan, qué materias no me faltan, se dieron cuenta de que ellos estaban full de extraacadémica. Y resulta que les faltaban, ellos pensaban de que no, ya yo tengo 5 años. Sí, claro, 5 años sumando en donde no tenías que sumar porque se supone de que, bueno, tu meta al parecer era graduarte de extraacadémica y no graduarte de administración, en mi caso, ¿no? Entonces uno tiene que definir bien cuáles son las obligatorias y cuáles son las extraacadémicas. Así sucede en la vida. En la vida hay trabajos, responsabilidades que son obligatorias para cada uno de nosotros. Y sí, ciertamente Dios te da habilidades, te da algunos talentos, ¿verdad?, que pueden acompañar eso obligatorio que obviamente Dios ha designado para ti y que tú estás obligado a hacer. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la
en el rol de hijo, ¿cuántos son hijos acá? Todos, ¿no? Porque todos en algún momento o tienen su papá o tuvieron sus papás en algún momento. ¿Cuáles son los roles obligatorios de un hijo? Se supone que un hijo tiene que ser obediente a sus padres y honrarles en todo momento, ¿cierto? Entonces, si un hijo es obediente y si un hijo honra a sus padres con su manera de ser, resulta de que es un muchacho de bien, obviamente él está obligado como hijo a hacerlo. Pero resulta de que existe algo plus, que por ejemplo en el caso de mi hija Alison, ella tiene que ser obediente, ella tiene que honrar a sus padres, pero resulta de que, bueno, por obra y gracia también de Dios, resulta de que le gusta el arroz como a mí me gusta, que es así más sacotudo, a mí me gusta así, ¿verdad? Entonces, eso es un plus, es un adicional. Cuando ella, o cuando por ejemplo yo tengo que evaluar el desempeño de Alison como hija, sí está bien de que, bueno, que le guste el arroz como a mí me gusta, pero eso para mí es irrelevante. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que sea un hijo que sea obediente y que me honre. También pasa, por ejemplo, en la universidad o en el colegio. Se supone que tú eres un estudiante. Si tú eres un estudiante o cuando fuiste estudiante, tu meta era obviamente sobresalir, ser aplicado y poder graduarte. Ahora bien, puede ser que a lo mejor tú eras un estudiante ordenado, que te gustaba todo bien. Por ejemplo, yo tenía profesoras de que te daban unos punticos. Si, por ejemplo, en tu cuaderno tú tenías el cuaderno limpiecito, coloreadito, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, mi esposa Paola, a ella le fascinan los que son los resaltadores, los marcadores. Ella, para entrar a una biblioteca, a una librería, es como, no sé, como entrar a comprar ropa, por decirlo de alguna manera. Y entonces, si por ejemplo tú estás como alumno, entonces tu desempeño se va a desenvolver, o lo que va a hablar de ti como alumno es que obviamente tú seas aplicado, sin importar cuántos cuadernos tú tengas. Eso es bueno, que tú tengas todos tus apuntes, está bien que tú seas una persona ordenada, estás bien que por ejemplo seas una persona puntual, que te guste estar 2 horas antes, suponte tú en la universidad, pero al momento de calificarte como alumno, el hecho de que tengas los cuadernos bonitos, que estén bien, que no tenga burbujita al momento de esta plástica, eso no importa, porque lo importante es que tú realmente seas aplicado. Si por ejemplo en la parte laboral resulta de que tú contratas a una persona, tienes un restaurante y tú necesitas un chef, o tienes un megayate y necesitas un chef, ¿verdad? Y resulta de que tú estás invitando a alguien o estás contratando a alguien para que, si es un chef, ¿qué tiene que hacer los chefs? Cocinar, ¿verdad? Entonces resulta de que tú lo ubicas porque obviamente tiene destrezas para cocinar, porque se supone que es experto en cocina. Y resulta de que en algún tiempo, resulta de que la persona no solamente que es buena, sino que, bueno, le gusta limpiar, mantener sus ollas limpiecitas. Resulta de que tú agarras una cucharilla y es como un espejo que te ve fino, ok. Pero entonces, cuando al momento de calificarlo, ¿verdad?, en su trabajo, obviamente, y tú le dirás, chamo, te voy a decir una cosa, las ollas están bellas, las cucharillas están finas, pero en este caso a ti no te llamaron para limpiar, porque para eso hay una persona de limpieza. A ti te llamaron para cocinar. Entonces, hay personas que realmente no definen, en el sentido de que si estás llamado para hacer algo, ¿verdad?, y Dios o tienes talento para hacer otra cosa que lo complemente, está bien que lo complemente siempre y cuando tú hagas tu tarea principal, ¿verdad? Porque entonces dile a tu lado, dile, mira chef, dile, mira chef, están bellas las ollas, dígale, las ollas te quedaron en su punto, el piso te quedó espectacular y las cucharillas te quedaron, bueno, lo máximo.
Pero dile, mira, pero enfócate en la comida, que para eso es que te están pagando. Porque si no cocinas bien, chaolín, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces existen diferentes tipos. Entonces cuando nosotros vamos a saber cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones, entonces tenemos que entender eso. ¿Qué estoy yo llamado a hacer? ¿Y qué talentos tengo yo? Que obviamente lo complementen, pero mi misión, mi visión siempre tiene que estar enfocada, obviamente, es en lo primero. Si te vas a la universidad, vas a estudiar. Independientemente si resulta que en la universidad fuiste el mejor vendedor del mundo. Sí, ok, tú fuiste el mejor vendedor, pero al fin y al cabo eso no te va a cumplir como una meta para graduarte, porque se supone que vas a estudiar. Entonces tenemos que tener conciencia, obviamente, pedirle a Dios que nos ayude a identificar, obviamente, cuáles son nuestras actividades que son obligatorias y cuáles son, obviamente, nuestras obligatorias que nos ayudan a complementar. Y así como en la Biblia, así como en la vida, así como en la universidad, también sucede en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos responsabilidades con las cuales tenemos que cumplir, obviamente, los cuales son obligatorias para todo buen hijo de Dios. Y también Dios nos da de talentos, Dios nos dota con dones, con algunos plus, algunos extras que sí nos pueden ayudar como cristianos, nos pueden ayudar en nuestro ministerio, siempre y cuando uno se enfoque realmente en lo que tiene que hacer. Y en primer lugar, hablando de esto, podemos decir que una de las cosas, de las obligatorias, de esas materias obligatorias o de esas responsabilidades que tenemos que hacer es tener fe. Primero vamos a hablar en Hebreos 11 y vean que en la palabra de Dios dice: es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Ok. Pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús hacía mucho hincapié con respecto a la fe. Y es muy importante porque obviamente nosotros como hijos de Dios, obviamente, si nosotros pensamos, si nosotros creemos, si nosotros nos llamamos cristianos, lo primero que tenemos que tener es fe en Dios. Y entonces es algo obligatorio para los hijos de Dios que nosotros podamos tener fe en Él. No es lo mismo esperar a que algo suceda, ¿verdad? Que eso puede suceder en cualquier momento, a estar seguro de que eso va a pasar. Una cosa es de que, bueno, sí, yo por ejemplo tengo como meta de que yo en algún momento ya no voy a tener 20 kilos menos. En algún momento, eso va a pasar. Bueno, Dios sabrá cuándo. Eso es una cosa que uno puede esperar. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar seguro, saber que va a pasar. A lo mejor no sabes cuándo, pero sabes que va a suceder. Y eso es fe. Es tener la certeza de que eso va a suceder y estar convencido totalmente de que eso va a pasar. Por lo tanto, cuando nosotros oramos con fe, cuando nosotros actuamos con fe, obviamente actuamos basado en esa verdad de parte de Dios. Y entonces cuando crees realmente, cuando actúas, cuando oras en fe, es cuando entonces tú decides que si por ejemplo estás orando por tu familia, tú dices: yo tengo fe de que eso vaya. Yo no lo veo ahora, pero yo estoy convencido de que Dios va a meter su mano en ese momento. Amén. Entonces, tener fe es una de esas obligaciones que a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nosotros estamos llamados a hacer. Y vemos que Jesús siempre hacía hincapié en base a eso. Incluso muchas veces Él regañó a sus discípulos porque
¿Por qué no crees? ¿Por qué tienes tan poca fe? La Biblia incluso dice de que si tienes una fe, por lo menos como un grano de mostaza, suceden cosas grandes. Entonces es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podamos tener también fe. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, es necesario que crea en Dios, tiene que saber de que Dios realmente existe. Y que es galardonador, es decir, recompensa a los que les buscan. Entonces, ¿usted es cristiano? Sí, ¿verdad? ¿Usted tiene una obligación de parte de Dios? Sí. ¿Qué es lo primero que usted tiene que tener? Fe. ¿Usted quiere agradar a Dios? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que tener? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese es el primer paso, tener fe. Y si, por ejemplo, nosotros vemos que hay veces que nosotros lo vemos como que así, bueno, yo trabajo y me cuesta tener fe. Hermano, estoy aquí para decirle en este momento que la fe no es una extraacadémica para tu vida. La fe no es una extraacadémica para, bueno, esos son para aquellas personas, aquellos hijos de Dios que son realmente hombres de fe. Se supone que tú y yo también tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Amén. Y también hace referencia, por ejemplo, con esto de la fe, en la parte de Lucas 18, en ese pasaje en el que se le acercan los niños a Jesús. Eso se lee en Lucas 18, del 15 al 17, dice el versículo 15: traían a él los niños para que les tocase, lo cual, viendo sus discípulos, los reprendieron, es decir, los regañaron. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: deja que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de tal es el reino de Dios. De cierto te digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Si, por ejemplo, aquí todos, si no tenemos hijos, podemos tener sobrinos, hemos compartido con niños, y usted está claro que si, por ejemplo, usted le dice a alguien, a ese niño: quédate tranquilo que nosotros, no sé, en la tarde vamos a ir a comer helado. Hermano, si usted se lo dice, usted tiene que estar preparado. Si es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con ese chichón de que vamos a comer helado, ¿cuándo vamos a comer? ¿Cómo vamos a comer? ¿Por qué? Porque los niños tienen esa fe innata de que si mi papá me lo está diciendo, es verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres, y es algo que yo estoy ahorita enfocado, y hemos hablado de eso, mi esposa y yo, es que nosotros como padres, somos los que preparamos el corazón. Escuchen, nosotros preparamos el corazón y el espíritu de los niños para que cuando ellos realmente crean en Dios, ellos se les haga fácil tener una fe en Dios. ¿Por qué? Porque si tú como padre, ¿verdad?, cumples con tus promesas, si tú como padre estás enfocado, y eso va de ambas partes. Es decir, si tú le dices a tu hijo o si tú le dices a un niño, le dices: mira, si sales bien, yo te voy a recompensar. Ahora, si tú sales mal, obviamente no va a venir recompensa sobre tu vida. Y eso uno tiene que cumplirlo. ¿Por qué? Porque entonces el niño puede verlo como que sí, bueno, ok, Dios, mi papá me lo prometió, pero él a veces no cumple lo que dice. Y entonces cuando realmente se encuentra con un Dios que dice que mira, Dios te ama, Dios quiere hacer grandes cosas sobre tu vida, hay un plan de Dios sobre ti, sobre tu vida, vas a hacer grandes cosas. Entonces al niño, si ya uno le tiene el corazón sano y si tiene un espíritu ya sano para creer que los papás son capaces de cumplirlo, ellos obviamente cuando le digan que realmente tienen un plan de Dios para tu vida, obviamente se le va a hacer mucho más fácil. Cuando Dios le diga una promesa, obviamente ellos van a decir: no, yo lo creo, yo estoy seguro, porque si mis papás, si las personas que yo amo, si las personas que están
cuidando de mí, que yo puedo ver, son capaces de cumplir algo, cuanto más Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que mantener la fe, no solamente en nosotros, sino por velar por esa generación que está detrás de nosotros y que es nuestra responsabilidad. Amén. En segundo lugar, otras de las cosas para nosotros que son obligatorias es amar a Dios y amar al prójimo. Vemos que en Mateo 22, del 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, parecido. Y dice: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. Y algo que podemos ver, yo no sé a este punto quién lo preguntó, pero estoy seguro que ese era un pila que le dijo que mira, que hay como 10 cosas, dime cuál es el más importante, le estaban preguntando a Jesús. Y Jesús le dice: bueno, mira, sobre todo, sobre que si no te hagas imágenes, donde todo, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú pones tu amor primeramente en Dios sobre todas las cosas, entonces para ti va a ser mucho más fácil dejarte de la idolatría, dejarte de todas esas cosas, porque amas a Dios. Cuando tú amas a Dios, obviamente, cuando uno ama a una persona, lo que uno menos desea es que esa persona se entristezca, hacerle daño a una persona, que esa persona esté bien con nosotros y nosotros con él. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, y eso es lo que sucede también cuando nosotros cambiamos de vida, ¿verdad? De una vida pecaminosa a una vida en Cristo Jesús, es más fácil cuando nosotros lo basamos en amor, porque no lo vemos como un sacrificio. Ahora tengo que dejar de hacer esto, ahora tengo que dejar de hacer, antes que a mí me gustaba. No, si tú sabes que eso te aparta de Dios y pones el amor de Dios sobre eso como una base, entonces ya para ti no es importante lo que en tu vida pasada te alejó de Dios, porque obviamente amas a Dios. Eso. Y también Jesús le dice y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el orden, primero tenemos que amar a Dios. En segundo tenemos que amar en segundo lugar tenemos que amarnos a nosotros mismos. Ahí hay una conchita de mango, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque si tú no te amas a ti mismo, si tú no le das lo importante, o sea, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes lo importante que es, suponte tú, tu familia para ti, si tú no le das la importancia o realmente no amas, no te valoras, no te respetas, obviamente tú no vas a poder amar, ni valorar, ni a nada con otra persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, suponte tú de que tú estás, por ejemplo, en la iglesia y te dicen que vamos a hacer, o por ejemplo, se está planeando una reunión, o uno quiere hacer una reunión, ¿verdad? Y entonces uno busca primeramente de las cosas de Dios, pero llega un momento entonces de que uno quiere después de esto hacer algo, no sé, una reunión más o un trabajo más, y resulta de que la persona que tiene a tu lado, o que tú dices, mira, yo no voy a poder hacerlo, o puede pasar de que, bueno, yo no lo voy a poder ir, o yo no voy a poder ir porque resulta que yo tengo un compromiso familiar o tengo algo que hacer. Tú no vas a poder entender eso, ¿verdad? Si para ti no es importante tu familia. Si no es para ti importante un tiempo de calidad en familia, si no es para ti importante ese respeto que tú tienes sobre algo, obviamente no vas a respetar lo que es de otra persona. Por eso también se ven los casos en que una persona dentro de la iglesia se esfuerza por hacer algo, un trabajo o algo. Por ejemplo, las personas yo admiro mucho a las personas que trabajan con lo que son las decoraciones,
o la limpieza o son los que mantienen el templo limpio, y entonces resulta de que hay personas de que no les importa. ¿Por qué? Porque bueno, ellos dicen de que a lo mejor no son importantes para ellos, y entonces como muchas veces menosprecian su propio trabajo, entonces menos que menos le van a importar el trabajo o los sentimientos o las relaciones de otra persona. Es por eso que nosotros como cristianos, nosotros tenemos que tener una base en el amor. Primero, el amor hacia Dios. Todo lo que no venga de parte de Dios, uno obviamente lo pone sobre el amor de Dios, sobre el amor que uno tiene hacia Dios, y entonces uno, todas las decisiones que lo toman de que, bueno, yo amo a Dios, y porque amo a Dios, entonces yo voy a dejar de hacer esto, que no me va a pasar, porque para mí es más importante el amor de Dios que lo que yo estoy dejando de hacer. Y cuando nosotros nos amamos también a nosotros mismos, entonces podemos amar también a las otras personas. Si es para nosotros importante tener una relación con Dios, y uno sabe los beneficios que ha tenido la relación de Dios con cada uno de nosotros en nuestro día a día, entonces nosotros tenemos un corazón sano para evangelizar, para hablarle a otra persona de Cristo, porque nosotros queremos que, así como es importante para nosotros, también que las otras personas también vivan lo mismo de parte de Dios. Amén. En tercer lugar, es una obligación de nosotros como hijos de Dios leer y estudiar la Biblia. Hay personas de que no les gusta estudiar la Biblia. Hay personas que incluso prefieren, no sé, leer algún otro capítulo, o no, yo prefiero escuchar algunas predicaciones y que sean los predicadores los que lean la Biblia y que después me la expliquen. Sin embargo, Dios dice, tienes que escudriñar la palabra, tienes que estudiar la Biblia. Y dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús nos pide como una muestra de amor que no solamente escuchemos lo que nosotros tengamos que hacer, sino que realmente tú me amas, obviamente, entonces guarda, haz lo que yo te estoy mandando. Y eso nosotros lo podemos ver, por ejemplo, a mi papá siempre lo dice y siempre nos echa broma con eso, y es que, por ejemplo, hijo, ¿tú me amas? Y yo, sí. Eso quiere decir que después viene algo, me va a pedir algo, bueno, baja y tráeme un café, lo que sea, pero es para él una prueba de amor, y entonces él lo ve como que, bueno, yo estoy en este momento probando a mi hijo de tal manera de que si tú eres capaz de hacer algo por mí, obviamente es porque me ama. Y Jesús te dice lo mismo, te dice, Juan, María, Pedro, ¿tú me amas? Sí. Bueno, no solamente lo que yo te dije es cierto, sino que yo quiero que tú lo pongas en práctica también. Y cuando nosotros sabemos que existen cosas que Jesús dejó, cosas que nosotros tenemos que tomar como principios en nuestro caminar con Dios, ¿cuál es la manera de saberlo? Es leyendo la Biblia. Ahí en la Biblia, a lo mejor era un poco más complicado, a lo mejor para los apóstoles, para los discípulos, para los apóstoles, porque obviamente ellos existían no toda la Biblia completa, ellos estaban creando una historia, ¿verdad? Y que obviamente Jesús y el Espíritu Santo les acompañaba. Pero, ¿quién más o qué otro beneficio pudiésemos tener nosotros de que tenemos ahí cientos de consejos, tenemos cientos de historias de los cuales nos puede librar el Señor de cosas que de promesas, de palabra de parte de Dios, que están ahí esperando por nosotros, están ahí esperando que uno lo ponga en práctica y esperando que uno lo crea con fe para activarse si no leemos la Biblia? Es por eso lo importante para un hijo de Dios que nosotros podamos leer la Biblia. No hay una manera, ¿verdad? O no hay otra manera en la cual podamos sacarle un mayor provecho a nuestra relación con Dios que en la Biblia. La oración es importante
porque la oración obviamente es una relación directamente con Dios, donde uno normalmente se comunica con Dios para agradecer, para ponerlo todo en los pies de Cristo, para adorar, para todo existe la oración. Pero entonces cuando te vas a la lectura de la palabra, y es como hablaba el apóstol, era que cuando nosotros oramos, nosotros le pedimos a Dios y ponemos todo en manos de Dios, pero cuando leemos la palabra es Dios dándonos la respuesta de todo. Entonces, ¿es importante leer la Biblia? Claro que sí. Así que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como una obligación como cristianos que somos. Y en cuarto lugar, dentro de las primeras 4, ¿verdad? Porque existen otro tipo existen muchas que obviamente en la Biblia te das cuenta que hay muchas otras obligaciones que obviamente tienes que cumplir, pero dentro de las más importantes para mí, que yo considero, y que no es que yo considero, es que realmente sé que es así, es que una de las últimas, que es una de las más importantes, es el discipular, la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Y vamos a verlo aquí en Mateo 28, del 19 al 20. Y dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy aquí con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es nuestra gran comisión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos. No solamente se trata de evangelizar, no es solamente se trata de decirle a alguien: mira, Cristo te ama, ¿viste? Y Dios quiere cambiar un plan. Sí, bueno, ya tú le diste una realidad, ciertamente, le diste la realidad a una persona, pero eso es como que, ¿tú estás dispuesto a aceptarlo? Sí, ok. A partir de ahí es que comienza nuestra gran comisión, que es discipular a las personas. Entonces, no solamente se basta, a lo mejor tú tienes ese don para hablar, y tú dirás, bueno, ¿qué? Lo mío, más que discipular, más que entregarme, más de formar, invertir tiempo, invertir en una persona que realmente vaya poco a poco, lo mío es la evangelización, salir y predicar y decirles a todo el mundo. Sí, déjame decirte de que eso puede ser un talento, una habilidad que Dios te dio para hablar en público, para decir las grandes cosas. Pero te digo una cosa: lo obligatorio de la gran comisión no es evangelizar, es discipular, es realmente desgastarte para bien, en un discípulo, en una persona del cual tú estás dispuesta a invertir tiempo para que esa persona no solamente crea que Jesús es el Rey y Señor, sino que realmente esa persona pueda llegar a tu nivel y superior, porque realmente quien tendrá una relación con Él es el Espíritu Santo. Y no sé si los músicos están por acá, que puedan subir un momento o que me pueda acompañar. Pero lo importante de esta enseñanza, ¿verdad?, es que tú puedas discernir qué estás haciendo, ¿verdad?, cuáles son, en dónde te estás enfocando, y si realmente lo que estás haciendo es una obligación o si realmente estás gastando energía y tiempo en una extraacadémica. Y básicamente lo que te puedo decir y puedes pensar es, por ejemplo, si estás en tu ámbito familiar y tú eres, por ejemplo, un papá, ¿verdad? Tú podrás decir, bueno, pero es que yo le doy todos a mis hijos y ellos no les falta nada y resulta de que yo soy el mejor papá, y estás enfocado en la parte material o en la financiera. Déjame decirte que eso, si bien es importante, es extraacadémico. Se supone que tú como padre tienes que amar a tus hijos, cuidar a tus hijos.
Si, por ejemplo, tú como esposo, como esposa, como novia, como un rol de pareja, tú dices, no, bueno, pero es que mi novia, mi esposa, yo lo estoy haciendo bien porque, bueno, resulta de que cuando me pide sushi, yo le doy sushi, cuando me le pide hamburguesa, le doy hamburguesa, porque le doy cosas, porque la saco a pasear, porque voy para el cachamay, por lo que sea. Déjame decirte que si estás enfocado en eso, ¿verdad? Obviamente estás enfocado, lamentablemente, es una extraacadémica. Se supone de que tú como novio, tú como novia, esposa, lo que se demanda de ti es que realmente tú puedas amar a esa persona, respetarla y hacerla crecer. Es lo que busca todo el mundo. Cuando tú buscas una relación y eres maduro, obviamente tú no buscas una persona que te saque a comer para 4D a los helados. Tú buscas una persona que te ame. Cuando tú clasificas a la persona, lo clasificas si, por ejemplo, has tenido malas experiencias y has tenido, por ejemplo, tuviste un exnovio o un esposo, no sé. Entonces, ¿cómo tú calificas a la persona? No por lo que te dio, sino porque lo que faltó, porque lo obligatorio no lo cumplió. Y muchas veces nos puede pasar así en el ministerio. Muchas veces nosotros pensamos de que hacemos que lo extraacadémico supere en energía, en tiempo, en esas cosas lo obligatorio. Dios te dice que, por ejemplo, tienes que tener fe y entonces uno se va por la tangente. No, yo prefiero hacer lo humano, yo prefiero hacer y le dejo la parte de fe a los demás. Estás enfocado en lo extraacadémico. Sin embargo, Dios, en su inmensa misericordia, siempre te da una oportunidad para uno enderezar el barco, para uno decir, mira, hey, sí, ciertamente tienes bastante experiencia ahora haz lo importante. Que si eres chef, como te estaba diciendo ahorita, te dice, chamo, la olla en su punto. Estás haciendo que si en juliana todo espectacular, 5 centímetros cada uno, espectacular. Pero enfócate en cocinar, porque la cocina es por lo cual llegaste. Si estás aquí, obviamente, y si estás en una relación con Dios, Dios quiere que leas la Biblia, que tengas fe, que lo ames sobre todas las cosas. Todo lo demás, todo lo que puede ser parte de ti, es secundario. Y rápidamente quiero contarte un testimonio que a mí me pasaba hasta hace unos años para acá, y es que antes yo estaba enfocado más, te puedo hablar de mí, yo estaba enfocado más en lo extraacadémico que en lo obligatorio. Yo soy músico y me encanta, me apasiona la música, y por mucho tiempo yo decía, bueno, no, pero es que yo soy cristiano y voy a los ensayos y toco y fino, ya yo tengo mi morada en el cielo, porque bueno, resulta de que yo vengo todos los días y ensayo y me presento y voy de congreso y voy para tal lado, tal lado. Y cuando Dios me dice, ok, eso es una partecita, está bien, yo esos talentos yo te lo di. Pero lo importante que es enfocarte en fe, enfocarte en la lectura de la palabra, enfocarte en hacer discípulos, eso no lo estás haciendo. Lamentablemente, si viene Cristo el día de hoy, o si venía Cristo en ese momento, Dios no te va a preguntar a ti, ok, en mi caso, ok, tú fuiste para no sé cuántos conciertos, y tú fuiste para estos lados, y tú hiciste 500,000 ensayos, ok, pero ¿la fe dónde está? Los discípulos, ¿dónde están? ¿Dónde están esas tareas obligatorias que tú tenías que haber hecho? Entonces, cuando uno cae en cuenta, es cuando uno dice, realmente no es que he gastado mi tiempo, porque realmente si estás haciendo algo y has ganado experiencia,
has ganado prácticas, has ganado incluso talentos de parte de Dios. Pero lo importante hoy es que te enfoques en lo que es realmente importante. Amén. No me malinterprete. Estar en ministerios es lo mejor, es un talento que Dios te ha dado. Y si tienes talento para servir, si tienes talento, ponlo, porque por algo Dios te los dio, ¿verdad? Pero no pierdas el enfoque. Enfócate en lo que realmente has sido llamado a hacer. Enfócate en lo que realmente tienes que hacer como hijo de Dios. Que lo demás se encargará Dios en su momento. Amén. Y decir gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Señor. Realmente permite que nosotros podamos cambiar nuestra óptica y que nosotros podamos poner nuestra brújula realmente en lo que es importante.